Bienvenidos usuarios y usuarias de Vive Televisión. Este es su espacio Diálogo de Saberes de las 12:30. Hoy conversando sobre los 193 aniversario de la batalla de Carabobo, campaña de Carabobo más que una batalla, con el teniente coronel especialista en historia militar, Edgar Alejandro Lugo Pereira. Bienvenido. Muchas gracias por darme nuevamente un espacio para compartir con el pueblo venezolano y para compartir con toda la patria grande, la patria que soñó el Libertador Bolívar y nuestro comandante supremo Hugo Chávez, la historia nacional. Sí, señor. Pero antes de adentrarnos en el tema de la batalla de Carabobo, vamos a ver un micro que nos tiene preparado el equipo de producción. Veamos. Bueno, sí, vamos a continuar entonces conversando acá con Edgar Alejandro Lugo Pereira. Él es especialista en historia militar, el teniente coronel. Bueno, vamos a comenzar por hablar qué es Carabobo. Bueno, mira, Carabobo tiene un significado sumamente importante para nuestra venezolanidad. Es el crisol, es la cuna donde se sella definitivamente la capacidad de identidad libertaria que a lo largo de todos estos años hemos conservado y hemos preservado para nuestras generaciones. Es muy importante porque Carabobo tiene ese sabor de victoria total que el libertador Simón Bolívar en su momento histórico, luego de un proceso de decantación de acciones militares, políticas, económicas, vio el fruto de su esfuerzo magistralmente conducido por sus comandantes y por sus tropas en ese glorioso campo que hoy en día celebramos. Ok, conversemos un poco acerca del desarrollo de los antecedentes para que se sucediera esta campaña. Ok, mira, fíjate, desde un principio siempre hay que evaluar los eventos que acontecen con anterioridad a un evento tan magnánimo como el que se presentó el 24 de junio de 1821. Hay que darles las gracias a Napoleón Bonaparte por haber invadido al Reino de España en el año de 1808 y que nos haya estimulado en ese entonces a definir nuestra identidad como venezolanos, ya que, bueno, sucede que éramos parte de una colonia o éramos parte de un reino de España como colonia, y ahora venía otro reino, otro imperio a colocar su corona. Y entonces, un momentico, vamos a definirnos, somos venezolanos, vamos a luchar por lo nuestro. Ya para el año 1810 se define el 19 de abril, un primer grito formalmente contundente de independencia en contra de todos esos poderes hegemónicos de la época. Y después viene un colorario de acontecimientos que van definiendo nuestra venezolanidad. Llegamos a 1813. En 1814, el 28 de mayo, ocurre la primera batalla de Carabobo. La primera batalla de Carabobo, donde el libertador resulta vencedor. Y así va sucediendo una cantidad de situaciones bélicas que van definiendo el escenario final para la batalla de Carabobo, que aconteció el 24 de junio de 1821. Sí, también sería bueno saber para los usuarios y usuarias cuál es la importancia histórica que contiene esta batalla de Carabobo. Mira, nos define como venezolanos, nos concreta la responsabilidad absoluta e inmarcesible de ser venezolanos ante el mundo. Gritamos, Carabobo existe, existe Venezuela, existen los venezolanos. Esa es la fundamental. Mira, Hugo Chávez soñó con ese bicentenario como tú no tienes una idea. Lástima que el destino, pues la providencia y Dios no los apartó por el momento, pero nos dejó sembrado ese espíritu bicentenario. Ojalá podamos llegar y celebrar ese bicentenario en el 2021 como debe ser. Sí, señor. Aparte de Bolívar, ¿quiénes comandaron esta batalla de Carabobo? Bueno, mira, con Bolívar lo vienen acompañando muchos de sus comandantes, inclusive desde el año de 1813. Podemos hablar del coronel Ambrosio Plas, podemos hablar del general de división Manuel Cedeño. Los dos ofrendaron su vida en el campo del honor. Murieron rindiéndose o tratando de rendir las unidades españolas que iban en retirada en ese momento. Y sobre todo el negro primero, Pedro Camejo. Fíjate que hay una cosa muy importante que tomar en cuenta, ¿no? Claro, José Antonio Páez, el general
José Antonio Páez con su impertérrita caballería, fundamental en la victoria. Pero el negro Camejo, todo el mundo se recuerda al negro, oh, el negro primero, sí, el negro primero. Pero ¿por qué le decían negro primero? Y ahí es donde viene la venezolanidad. Claro, manda al negro primero, que él es el que puede romper eso, el que puede atacar, el que es más fiero. Entonces, el negro lo bautizaron negro primero. Manda al negro primero. ¿Me entiendes? De ahí entonces, es que viene el nombre. Viene esa identidad. Entonces, claro, él asume eso como un título. Yo soy el negro primero, estoy siempre el primero en la primera línea de combate. Qué interesante, ¿no? Interesante. Pero también es interesante el micro que vamos a ver en este momento. Adelante. Que nos va a recrear un poco sobre la batalla de Carabobo. Veamos. Se ha confirmado con una espléndida victoria el nacimiento político de la República de Colombia. Nuestra marcha por los montes y desfiladeros que nos separan del campo enemigo fue rápida y ordenada. A las 11 de la mañana desfilamos por nuestra izquierda al frente del ejército enemigo bajo sus fuegos. Atravesamos un riachuelo que solo daba frente para un hombre, a presencia de un ejército que, bien colocado en una altura inaccesible y plana, nos dominaba y nos cruzaba con todos sus fuegos. El batallón británico, mandado por el benemérito coronel Farriar, pudo así distinguirse entre tantos valientes y tuvo una gran pérdida de oficiales. El bizarro general Páez, a la cabeza de 2 de los batallones de su división, marchó con tal intrepidez sobre la derecha del enemigo que en media hora todo él fue envuelto y cortado. Disperso el ejército enemigo, el ardor de nuestros jefes y oficiales en perseguirle fue tal que tuvimos una gran pérdida en esta alta clase del ejército. La República ha perdido en el general Cedeño un grande apoyo en paz o guerra. Ninguno más valiente que él. Igual dolor sufre la República por la muerte del intrépido coronel Plaza, que lleno de un entusiasmo sin ejemplo, se precipitó sobre un batallón enemigo a rendirle. El coronel Plaza es acreedor a las lágrimas de Colombia. Acepte el Congreso Soberano, en nombre de los bravos que tengo la honra de mandar, el homenaje de un ejército rendido, el más grande y el más hermoso que ha hecho armas en Colombia en un campo de batalla. Bueno, sí, veíamos un micro donde recreábamos un poco lo que fue la batalla de Carabobo. Pero también hubo para este momento una unión cívico-militar. ¿Cuál fue la importancia que tiene esa unión cívico-militar? Mira, esa unión cívico-militar de ese entonces todavía nos acompaña en la actualidad. Es algo que no se puede dividir o algo que no se puede separar. El ejército nació en el pueblo y el pueblo se identificó con su ejército. Estoy hablando de ejército de ese entonces, porque no teníamos los componentes que existen hoy en día, ¿no? Sin embargo, esa identidad siempre, el ejército marchaba al frente y un pueblo comprometido con esas tropas marchaba en la retaguardia. La tropa combatía y cuando había que ir a comer, ¿a dónde iban esos soldados? ¿A dónde iban esos comandantes? Iban al pueblo que los seguía. Entonces hablamos quizás hasta de 2 ejércitos, el ejército armado y el ejército civil que lo acompañaba siempre en la retaguardia para brindarle los apoyos necesarios en lo que era reparación de vestuario, habituallamiento, diversión, cuidar a la familia, porque esos soldados y esos oficiales que estaban al frente también venían sus familiares atrás. Estamos hablando de una compenetración, de un binomio perfecto que hoy en día se materializó con todas las misiones, con todo el compromiso del Estado venezolano con su pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana comprometida en esa línea de trabajo para siempre. Y esto es gracias al comandante Chávez. Gracias a la visión histórica, y eso hay que recalcarlo muy bien. Si nosotros fortalecemos los vínculos históricos con nuestra identidad del pasado, del presente, podemos proyectarnos hacia el futuro, quizás como una nación que sea responsable y corresponsable de todas sus acciones sociales, económicas, políticas y culturales que nos va a dar la identidad como venezolanos a lo largo de un tiempo determinado.
Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, también así como importante es que la batalla de Carabobo marca la culminación de la guerra en Venezuela en busca de su independencia como colonia española. Sí, porque es el último ejército español en territorio venezolano que pudo darle frente a un ejército libertador que estaba entrenado, que estaba capacitado, que funcionaba con un Estado Mayor impecable y con un comandante líder supremo que en ese momento estaba representado en el general en jefe libertador Simón Bolívar. No hubo otro ejército después de este. Por lo menos la batalla final en la sabana de Carabobo fue precedida por un extraordinario juego de maniobras que fueron extremadamente planificadas. Correcto. Acá usted nos trae un material donde podemos reflejar lo que fueron esas maniobras para ese momento. Correcto. Mira, te explico. Vamos poco a poco acá. En este gráfico, por la cámara que me está enfocando en este momento, podemos observar el dispositivo enemigo que cubre el camino real en dirección a Valencia. Si vemos esto de occidente hacia el oriente, Bolívar viene de la población de San Carlos, se detiene su maniobra y empieza a estudiar la posición que el enemigo había dispuesto para recibirlo, porque Valencia, la ciudad de Valencia, era fundamental su toma por parte de Bolívar para poder desarticular el ejército realista. Sin embargo, Bolívar se da cuenta de algo muy importante, desguarneció un flanco, La Torre, el mariscal La Torre, pensando en que no habían caminos, había muchos accidentes geográficos, arboledas, y le ordena a la caballería de Páez tratar de entrar por ese flanco que consideró La Torre como guarnecido por la naturaleza, cosa que no fue así. Pasamos a la segunda maniobra. Aquí podemos observar, aquí tenemos la referencia actual del arco de Carabobo, cómo Páez logra con la caballería penetrar el flanco que mostró el mariscal La Torre en el campo de batalla más débil e ingresa por la retaguardia del enemigo. Esto fue desastroso para el mariscal La Torre, ya que Bolívar en el proceso de enganche, en una operación de confrontación frente a frente, mandó a la Legión Británica y al Batallón Bravos de Apure, hoy en día Batallón Carabobo y Batallón Bravos de Apure blindado, uno de infantería y uno que existen hoy en día, a enganchar a las principales unidades mientras Páez los sorprende por el flanco del enemigo. La batalla no duró más de 45 minutos. Y los puso en retirada de inmediato, ya que el mariscal La Torre trató de salvar lo poco que le estaba quedando de su ejército por la extremada sorpresa que el general Páez en ese campo de batalla logró darle al dispositivo defensivo de los españoles. Palabras más, palabras menos, fue una victoria contundente. Sí, señor, una maniobra muy eficiente, pues, para haber desarrollado esta batalla de Carabobo. Correcto. Pero también es interesante saber lo que marcó este periodo histórico venezolano, fue la extrema exacerbación de los odios raciales y sociales. Sí, eso viene dado por una consecuencia de muchos años, donde Bolívar en un primer intento junto a Miranda pierden la Primera República. No había una definición y una corresponsabilidad del pueblo con los liderazgos que se estaban presentando para ese año de 1811-1812. Nuevamente viene Bolívar ya responsable en 1813 de la campaña admirable y hace el segundo gobierno republicano y se pierde el año siguiente precisamente porque todavía el pueblo no se había comprometido, consustanciado con el elemento fundamental que es la integración del pueblo con todos sus elementos de responsabilidad política, económica y militar. Y viene el tercer intento, que es ya para 1817, donde Bolívar por fin logra hacer entender tanto a sus liderazgos militares como a los liderazgos políticos que solamente una cosa garantizaba la libertad de la Venezuela, que era la unión cívico-militar. No había otra. O entendían el proyecto o iban al fracaso absoluto y caeríamos en manos de los poderes hegemónicos de la época. Eso hoy en día es lo que estamos practicando, por eso es que retomamos la historia. Sí. Hugo Chávez fue muy inteligente, él agarró los libros y dijo, esto es fundamental, si no lo logramos vamos a perecer en el intento. Fíjate que
tenemos una ley que se llama el Plan de la Patria. El Plan de la Patria, Y está sí, señor. identificado directamente con los 5 objetivos Ajá. históricos, ojo, recalco, históricos. Es la historia la que nos marca el camino a seguir. Aprendamos de nuestro pasado, de nuestros errores del pasado, para perfeccionarnos en el futuro y poder darle respuesta a un pueblo que necesita toda la calidad de sus gobernantes para un futuro mucho mejor. Sí, remontándonos a nuestra época, en la actualidad vivimos en un proceso definidor de la verdadera independencia venezolana. Correcto. Coméntenos acerca de eso. Fíjate, tomando en cuenta todo lo que hemos venido conversando en estos pocos minutos, nos damos cuenta que hay un compromiso histórico con la patria. La gente que niega ese proceso histórico, niega y reniega 1000 veces de su existencia como venezolano, porque está pendiente simplemente de cumplir con ciertos parámetros plásticos que nos han llevado a perder nuestra identidad como venezolanos. Y eso lo vemos día a día en lo que es el consumo excesivo de bienes que no nos hacen falta realmente, en la creencia de que el espíritu de Hollywood, por decirlo de esa manera, es el que marca la pauta a nivel mundial, el que marca el camino de los pueblos, y no es así. Señores, señoras, es nuestra identidad histórica la que nos va a dar la fortaleza de nuestra independencia, si no la vamos a perder. Sí, señor, por eso nuestro comandante supremo Hugo Chávez siempre hacía énfasis en irnos a nuestra historia. Correcto. Todo lo que está sucediendo actualmente, como usted lo ha dicho, es remontándonos a aquellos años y como lo mencionó hace rato, el Plan de la Patria. Claro. Palabra de nuestro libertador Simón Bolívar. Su palabra póstuma y más clarificada que ningún líder hoy en día pueda poder comprometerse con algo tan profundo como es un objetivo histórico. Hemos reconquistado la independencia perdida después de 200 años. Bolívar nos dejó una independencia, pero la dejamos perder en manos de intereses oscuros, de tecnócratas, de piratas de los medios de comunicación, que nos vendieron a lo largo de casi 100 años una verdad que era una mentira en sí misma. Por eso que la mentira tiene patas cortas. Entonces, resulta que es necesario ser responsable con todos estos acontecimientos y por eso es que los celebramos, por eso es que los conmemoramos, porque es necesario mantener nuestro espíritu libertario vivo. La libertad vive, pero también puede perecer. Sí, señor. También en la actualidad existe la imperiosa necesidad de consolidar la idea de masificar el estudio de la historia cívico-militar a todos los niveles educativos como base fundamental del fortalecimiento de la defensa integral de la nación. Hablamos de defensa integral como el vínculo que nos va a comprometer en un momento de crisis necesario para defender lo que es nuestra soberanía patria. Y para poder entender la defensa de la soberanía patria hay que tener en cuenta nuestra historia cívico-militar. ¿Por qué digo cívico-militar? Porque la historia no la hacen solamente los militares, también lo hacen todas aquellas personas que desde una posición de no combatiente aportan al crecimiento de un país, aportan al crecimiento de una nación. Eso nos da el vínculo de la defensa integral en todos los aspectos. ¿Por qué en todos los niveles educativos? Porque desde muy pequeños hasta la edad ya madura, que podamos nosotros definir nuestro concepto de vida, podamos darle a nuestra integridad soberana una identidad de defensa integral. Eso es fundamental. Si no, estamos arando en el mar, como dijo el Libertador, antes de fallecer. Sí, y sobre todo explicarle al futuro del país pues lo interesante que es conocer nuestra historia, que es mágica, que es nutrida pues para todos los jóvenes y es ley. Es correcto, y es ley de la patria. Fíjate, el Plan de la Patria, 5 objetivos históricos. Tú navegas por la historia, es como que estuvieras navegando en un crucero, disfrutando de tantos eventos del pasado que se están materializando en el presente. Nosotros los seres humanos repetimos porque somos costumbristas. Esas costumbres se hacen normas y después se convierten en leyes. Se convierten en el entramado de leyes morales, éticos, que nos va a llevar a tener una sociedad equilibrada. Estamos ahorita en una situación bastante crítica, sí, nos están atacando, somos objeto de amenazas que se están materializando, pero muchas de esas amenazas son parte de la inconsciencia de grupos que no entienden que tienen un compromiso superior con el país,
que es proteger su soberanía. No tenemos otra Venezuela para donde correr. Tenemos Sí, una señor, sola. una Entonces sola. tenemos que cuidarla. Debemos luchar por ella. Tomo lo que dice Walter Martínez todas las noches en Ajá. Dossier y valga la propaganda cuña. para él, gran amigo. Sí. Este es el único planeta que tenemos. Es nuestra única nave espacial. ¿Para dónde vamos a correr si no tenemos otra? Sí, señor. Por eso lo importante de preservar y cuidar nuestra patria, como siempre lo inculcó el comandante Supremo Hugo Chávez. Este es uno de los grandes acontecimientos cívicos militares que abrió la consolidación absoluta de la libertad venezolana. Sí, y más allá de la libertad venezolana, le da concreción y le da estructura a la libertad suramericana. Bolívar, a partir de Carabobo, inicia la campaña del sur y llega, gracias a ese espíritu de combate clarificado con su Estado Mayor General, hasta Ayacucho. Claro, Bolívar no estuvo en Ayacucho, pero estuvo su primogénito, su hijo putativo, por decirlo de esa manera, el gran mariscal Antonio José de Sucre, quien le entrega en sus manos a Bolívar el estandarte de Francisco Pizarro, que ese estandarte, para que sepa el pueblo venezolano, reposa en el Consejo Municipal de la ciudad de Caracas. Ese es el máximo trofeo que tenemos nosotros, el haber quitado a los españoles el símbolo máximo de la conquista española en América del Sur, que fue el estandarte de Francisco Pizarro. Sí, señor. Lo tenemos acá, es nuestro máximo trofeo. Yo espero y aspiro que podamos conservarlo mucho tiempo más. Sí. ¿Qué le pregunta el Estado Mayor Libertador a Bolívar el día de la batalla para culminar? Mira, fíjate, Bolívar se encontraba en Carabobo y reunido con su Estado Mayor, con todos sus oficiales, planificando, le pregunta a uno de los oficiales, mi libertador o mi general en jefe, ¿por qué Carabobo? Entonces, Carabobo, él se lleva la mano al rostro y, ¿por qué Carabobo? Porque significa algo muy importante. Nosotros en el 28 de mayo de 1814 vencimos a los españoles en este terreno. Fue en esta sabana, y lo voy a leer porque es el pensamiento vivo del Libertador, fue en esta sabana donde hace 7 años vencimos a los españoles. Las cosas, para hacerlas bien, hay que hacerlas 2 veces, porque la primera enseña a la segunda. Y esa es la razón fundamental por qué Bolívar marcó en el mapa aquí. Aquí nace la patria. Sí, qué bueno. Conversábamos hoy entonces con el teniente especialista en historia militar Edgar Alejandro Lugo Pereira, pues acá en nuestro diálogo de saberes de las 12:30. Hemos llegado al final del programa. Bueno, un encantado. mensaje muy breve y final para todos nuestros usuarios y usuarias. Carabobo, crisol de la patria. Carabobo, máxima exponente de nuestro espíritu libertario. Hay que celebrar Carabobo como debe ser. Sí, señor. Bueno, les invitamos entonces a que nos sintonicen nuevamente a las 2:30 cuando tendremos otra vez nuestro diálogo de saberes con temas muy interesantes para todos ustedes. Nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias.